Hola y bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí, bienvenido. Hoy vamos a hacer un nuevo video sobre nuestros 101 trucos de Excel y vamos a continuar mejorando el uso de las listas desplegables. Como hemos hablado anteriormente, el uso de las listas desplegables permiten que podamos disponer de una serie de datos preestablecidos en algún lugar de tu archivo, de tal manera que puedas acceder a ellos de manera muy rápida. El detalle es que cuando agregas un nuevo nombre, ese nuevo nombre no está disponible en la lista. Así que hoy vamos a ver cómo podemos agregar nuevos datos a tu tabla origen para que estén disponibles en la lista desplegable. Es súper fácil y vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es convertir tus datos en una tabla. Para ello vamos a colocar el cursor en alguna parte de los datos, presionar la tecla Control T, eso va a crear este rango de datos, lo va a convertir en una tabla de datos. Como podemos ver, ha cambiado. Aquí tenemos en el menú diseño de tabla, dice que esta es la tabla 2. Nosotros podemos renombrar esa tabla. Voy a poner lista clientes, por ejemplo. A los datos no incluido el nombre los vamos a marcar y le vamos a dar un nombre. Para ello nos vamos a ir acá arriba donde dice cuadro de nombres y le voy a poner clientes. El nombre que tú le des al rango de datos, procura que no tenga espacio, que no tenga caracteres especiales y que sea un nombre sencillo y simple, que solamente lo vamos a utilizar como referencia. Una vez que tengamos eso, vamos a colocar el cursor donde yo quiero crear la lista desplegable. Nos vamos a ir al menú datos, validación de datos, nuevamente validación de datos. En la ventana que se apertura le digo lista. Aquí en origen voy a seleccionar el nombre del rango que acabamos de crear. Si no lo recuerdo, para ello simplemente presionamos la tecla F3 en tu teclado y van a aparecer todos los nombres de rangos de datos disponibles. Para nuestro ejemplo sería clientes que creamos, le pongo aceptar y ahora sí ya tenemos listo todos nuestros datos que están disponibles. Pero si yo quisiera agregar nuevos datos y que estos estén disponibles también en mi lista, pues ya podemos ver que acaba de suceder. Lo importante es convertir tu rango de datos en una tabla, asignar un nombre a los rangos de datos o a los datos que son parte de la tabla menos el encabezado, y eso permitirá de que tú puedas agregar nombres de manera indefinida para poder utilizar en tu lista desplegable. Eso era lo que te quería contar en este video. Espero que te haya parecido interesante, que lo puedas utilizar. Si te gustó, déjame un like, déjame tus comentarios y cuéntame qué tal te pareció y si lo puedes implementar, utilizar y si te resultó o no. Gracias por ver el video, nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.